El día de hoy vamos a platicar acerca de las vías estereoceptivas generales. Clásicamente, estas vías se dice que se inician en un receptor y los receptores desde el punto de vista histológico han sido terminaciones libres para dolor y calor, corpúsculos de Krauss para el frío, discos táctiles de Merkel para el tacto grueso no discriminativo, se ubican en epidermis, y los corpúsculos de Pacini ubicados en dermis y sobre todo en hipodermis. Sin embargo, para el aspecto desde el punto de vista fisiológico, los fisiólogos no manejan los receptores histológicos clásicos, sino que manejan el nombre de fibras. Y entonces ustedes en este cuadro ven que los diferentes receptores para las vías estereoceptivas generalmente son fibras del grupo A delta para dolor generalmente somático y las fibras del grupo C para el dolor de tipo visceral. Además se agregan fibras aferentes del grupo 3 y del grupo 4, estos con respecto a estímulos dolorosos de tipo mecánicos, ya sea tacto doloroso o presión dolorosa. Es importante recordar que la mayor parte de los pacientes acuden a consulta por dolor y el médico debe conocer perfectamente bien dónde se ubican los receptores para dolor. Si hablamos de globo ocular y hablamos de glaucoma, pues el paciente tiene dolor porque los receptores se ubican en córnea y al aumentar la presión, la córnea se modifica y hay dolor. Si hablamos de hueso, pues está en el periósteo, en articulaciones, en infinidad de elementos, desde periósteo, ligamentos, cápsula, son abundantes los receptores para el dolor. Si hablamos de estructuras viscerales, los podemos localizar en las membranas de cubierta y revestimiento como pleura, cápsula de Gleason, etc. Y por supuesto también en sus mucosas que están ubicadas dentro de conductos, por ejemplo los bronquios. En este esquema vemos la clasificación clásica de los 70s, 80s, en los cuales las vías estereoceptivas generales se clasificaban como vía del dolor y la temperatura de tronco y extremidades y de cabeza, y vía del tacto y la presión de tronco y extremidades y también de la cabeza. Y se decía que pues todas las vías se inician en un receptor. Eso sigue siendo real. Si no tengo un receptor, no capto el estímulo. Que este receptor forma parte generalmente de la primera neurona. La primera neurona pertenece a nervios periféricos, tiene su cuerpo en un ganglio y va a terminar ya sea en un núcleo de médula espinal o de tallo cerebral para establecer una primera sinapsis. Estos núcleos procesan la información, la reciben, la procesan y entonces la envían al tálamo a través de conjuntos de fibras que generalmente reciben el nombre de haces, tractos, leminiscos, fascículos, y estos están constituidos generalmente por una segunda neurona. El tálamo corresponde a la segunda sinapsis, se les llamaba nivel de recepción subcortical, procesan la información y sus neuronas mandan los axones hacia corteza cerebral a un área primaria que recibía el nombre de nivel de recepción central. A través de neuronas asociativas, interneuronas, conjuntos de fibras,
Esta información es enviada a el lóbulo parietal, el resto del lóbulo parietal, a las áreas 5 y 7, que se consideran áreas secundarias o áreas de percepción. En psicología a estas áreas se les llama áreas de evocación de recuerdos pasados. Es donde está contenida esa información que captamos a lo largo de la vida. Si nosotros observamos este esquema, por un lado veo las vías de dolor y temperatura de tronco y extremidades, que si ustedes se dan cuenta en tallo cerebral, todos estos conjuntos de fibras se unen y forman el sistema anterolateral, el cual va a terminar en el núcleo ventral posterolateral. Por el otro lado veo la neurona, la primera neurona, que tiene su cuerpo en el ganglio trigeminal, la vía de cabeza, que hace relevo en dos grandes núcleos que se llaman núcleo espinal del quinto o núcleo del haz espinal del quinto y en el núcleo sensitivo principal. Suben formando el hemisco trigeminal o fascículo trigémino talámico anterior para terminar en el núcleo ventral posteromedial y de ahí mandar la información al área 312, a la corteza somatosensorial. Esta corteza somatosensorial comprende la cara medial de los hemisferios, en donde está la representación sobre todo de la extremidad inferior y parte de cadera. La aplicación clínica que tiene esto es que quien irriga esta zona es la arteria cerebral anterior. En cambio, el resto del cuerpo está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces no es lo mismo si yo tengo una lesión de arteria cerebral media que de arteria cerebral anterior a nivel del área somestésica, área 312 o giro post-central o post-rolante. Por el otro lado vemos el tálamo y vemos en esta región el núcleo ventral posteromedial para cabeza y el núcleo ventral posterolateral para tronco y extremidades, teniendo esta disposición de cuello a pie. Observemos por este lado el sistema anterolateral. Primera neurona con sus cuerpos en los ganglios, segunda neurona formando fascículos, haces y tractos, para llegar al núcleo ventral posterolateral. Observemos que dan colaterales en forma importante hacia núcleos de la formación reticular, y entonces la información de dolor o de temperatura va a viajar por la formación reticular y vean cómo se dirigen a los núcleos intralaminares del tálamo. De estas zonas, de estos núcleos, partirán neuronas al área somestésica. También observamos en forma importante que todas estas vías son cruzadas, siempre. Vemos estas neuronas que entran de este lado de la médula espinal, se procesa la información y se envía hacia el lado contrario al sistema anterolateral. En este cuadro nada más es para ejemplificar también la vía trigeminal de cabeza. Vemos cómo el nervio trigémino pues penetra al tallo por el puente y tiene sus fibras que bajar hacia médula oblonga. Al bajar van a rodear al núcleo al núcleo espinal del quinto, y lo van rodeando y van penetrando, formando el haz espinal del quinto. Una vez que la información ya llegó al núcleo espinal del quinto, sube a través de la vía trigeminal. Si llega al núcleo sensitivo principal, sobre todo para tacto y percepción de cabeza,
pues también asciende por la misma vía. Estos cuadros son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el concepto cambió. Después de los 80 se hicieron más estudios complejos, aparecieron nuevos métodos de estudio de las vías y se vio que no nada más es el fascículo espinotalámico el que lleva la información de dolor, sino que la información puede enviarse, por ejemplo, a hipotálamo a través de fibras espino-hipotalámicas. Tenemos fibras espinoperiacueductales, espinorreticulares, y todos estos conjuntos de fibras son los que forman el sistema anterolateral. El dolor, la temperatura, el tacto y la presión dolorosa generalmente puede hacer relevo en cualquier región del asta posterior. Y de ahí enviarse hacia centros superiores. Observen aquí lo que es la corteza somestésica, área S1 o S2. Del otro lado vemos cómo tenemos vías eferentes que vienen desde esta área somestésica y van a regresar a tálamo, a hipotálamo, a la sustancia gris periacueductal, a la formación reticular e incluso a las astas posteriores de la médula espinal. ¿Para qué? Para modular la información de dolor. Observemos aquí las mismas vías, vean que salen de otras áreas, por ejemplo el área de otras láminas, la lámina 2 de Rexel, es el principal centro de análisis del dolor. Cuando la neurona aferente llega al área 1, sin análisis y sin nada, es enviada inmediatamente a hipotálamo, es enviada, como vimos en la diapositiva anterior, a tálamo, y de ahí directo al área somestésica. Sin embargo, si esta información se procesa en otras láminas, va a ser enviada, por ejemplo, a la sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal se considera que ahí está ubicado el centro de control del dolor. O la información puede ser enviada a hipotálamo y entonces nosotros tenemos respuestas viscerales al estímulo doloroso. Incluso estas respuestas pueden venir desde el lóbulo límbico. Podemos enviar la información de dolor, temperatura, tacto y presión al lóbulo frontal, a la corteza prefrontal. ¿Sí? Recuerden que el área somestésica está en el lóbulo parietal. Y el lóbulo frontal es el área del juicio, el área de control del lóbulo límbico. Es el centro inhibidor del comportamiento. Y si con el dolor nos comportamos de alguna manera, el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, puede modificar ese comportamiento. Gran parte de la información de dolor visceral llega a la corteza del lóbulo de la Anso. Y ven ustedes aquí las vías descendentes desde estos lóbulos hacia la médula espinal. ¿Para qué? Generalmente es para inhibir o modificar la información que está entrando al asta posterior. Observemos aquí la gran cantidad de conexiones que establece el sistema anterolateral a nivel de tallo, ¿sí? Y en su terminación a nivel de tálamo. Los núcleos intralaminares talámicos juegan un papel sumamente importante para el manejo del dolor. Aquí vemos el sistema trigeminal, al núcleo espinal del quinto, al núcleo sensitivo principal y luego hacia centros superiores. Observen ustedes aquí el asta posterior. Quedamos que la lámina 2 de Rexel es la que recibe la información de dolor de tronco y extremidades, ahí se procesa y luego se envía al lado contralateral.
Lo mismo ocurre, vean, ya a nivel de bulbo, va cambiando la configuración de las astas y entonces empieza a aparecer el núcleo espinal del trigémino para recibir la información de dolor, temperatura de cabeza. Aquí observamos el asta posterior con sus diferentes láminas y observen cómo cualquier información que llegue a la lámina 1, inmediatamente neuronas cordonales la envían a centros superiores. Observemos la lámina 2. La lámina 2 generalmente está formada por interneuronas, no puede enviar la información directa a tálamo. Tiene que enviarlas a las láminas 3 y 4 de Rexer. Láminas 3 y 4 de Rexer. Para que de aquí sí hay grandes neuronas cordonales y aquí se forman los fascículos espinotalámico lateral para dolor y temperatura y espinotalámico ventral para tacto y presión. Y claro, que se dirigirá al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Hay patologías, por ejemplo, vasculares, que llegan a afectar, aquí vemos el síndrome vulvar lateral, que llegan a afectar sobre todo al núcleo espinal del quinto o al sistema anterolateral. Y entonces el paciente va a tener problemas importantes con este tipo de información. Esta vía, este esquema es importante porque está representando la vía de control del dolor. Observen aquí la sustancia gris periacueductal. Un estímulo doloroso es enviado por una neurona aferente somática general. Tiene su cuerpo en un ganglio raquídeo, penetra, llega al asta posterior, se va al lado contrario y asciende como sistema anterolateral y se dirige a tálamo. Pero muchas de sus fibras terminan en la sustancia gris periacueductal. El centro de control del dolor da origen a neuronas que descienden generalmente a los núcleos del rapé, en este caso al núcleo magno del rapé, y hay neuronas que salen de aquí hacia el núcleo espinal del quinto para el dolor de cabeza de cualquier tipo, o se van al asta posterior, generalmente a la lámina 2. Llegando a estos núcleos, por ejemplo a la lámina 2, activan a interneuronas o neuronas asociativas que tienen como función hiperpolarizar a las neuronas que conducen el dolor. En el momento en que la hiperpolarizan, el dolor disminuye. Y si hiperpolarizan a infinidad de neuronas que están entrando, el dolor tiende a ser mínimo o desaparecer en casos extremos. Esto lo podemos observar aquí. Vean cómo las fibras rapé espinales, las que vienen del núcleo magno del rapé, penetran, llegan al asta posterior a las interneuronas, las excitan y estas liberan neurotransmisores inhibidores a los axones que van entrando con la información de dolor. Y entonces así inhibimos el dolor. Y entonces, dependiendo de nuestras capacidades para inhibir el dolor, decimos que tenemos umbrales altos o bajos al mismo. Gracias. Espero que les sirva.